Bien, buenas tardes para todos y todas los que nos observan desde diferentes lugares de Colombia y del mundo, de Latinoamérica. Para esta tercera sesión, nuestro invitado, el profesor Germán Freijo, queremos hacer una pequeña versión de su trayectoria académica, comenzando por mencionar que el profesor Germán es licenciado en Historia, egresado de la Universidad del Valle. Asimismo, de esta misma institución, es especialista en la enseñanza de las ciencias sociales, y a su vez su maestría la desarrolló en el campo de estudios latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Recientemente ha culminado su doctorado con la tesis titulada Cuando la memoria está pegada a la piel, la consolidación y transformación histórica de las rutas narrativas de inmigrantes afrodescendientes a Cali, a través de la historia oral, de 1970 a 2000. Por cierto, su tesis fue laureada, por lo cual les tendemos una felicitación desde el colectivo. En cuanto a su trayectoria laboral, el profe está adscrito del Valle al Departamento de Historia y a su vez es asociado y miembro del grupo de investigación CUN1, al cual también está adscrito la coordinación y la dirección del colectivo de Historia Oral Taxinada y Contemporánea, que es un trabajo con estudiantes a su vez de la misma universidad. Entre sus publicaciones queremos destacar, en primer lugar, Potencial Pedagógico de la Historia Oral para comprender la memoria social de las mujeres afrodescendientes en Cali. En segundo lugar, Tabla, Ladrillo y Fachada, el barrio en clave de asentamiento, consolidación y fragmentación en Cali, Colombia. En tercer lugar, Reconstruir historias demolidas, el peligro de ser sindicalizado en el Valle del Cauca y Colombia. En cuarto lugar, Barrios Adentro, entre la casa y la calle, hay historias por contar. Y por último, el inacabado proceso de construcción de archivo de historia oral del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Cabe mencionar que estas publicaciones las podemos encontrar en la web. Por su parte, también es creador y responsable del curso de Historia Oral desde 1999 hasta la actualidad, y a su vez es responsable y creador del archivo de Historia Oral de la Universidad del Valle, donde se conserva un gran acervo, una serie documental basada en historias de vida, producto del trabajo a su vez investigativo, tanto en el colectivo Historia Oral Tachinave como en el grupo de investigación CUN1. El archivo Historia Oral versa sobre diferentes temas: campesinado, afrodescendencia, mujeres, familia, etc. Y pues esperamos que esto sea parte de la conversación que van a sostener en breve tanto el profesor Germán como el profe Fabio. Entonces, no siendo más, le damos una profunda bienvenida al profe Germán y un agradecimiento por estar en este espacio de conversa, y le cedo la palabra al profe Fabio para que iniciemos con el conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Janet y a Juan Felipe, y obviamente a Germán, quien desde este lugar, pues como ya decimos, nos complace tenerlo el día de hoy para poder conversar, pero igual para que reciba un abrazo solidario, pues por las circunstancias de la vida que en este momento le acompañan. Y bueno, este ciclo, como acaba de mencionarse, pues tiene que ver con esa pregunta de qué hablamos cuando hablamos de historia oral, y pensando en los aportes para un balance de la historia oral en Colombia. De modo que, profesor Germán, como lo hemos previsto, pues queremos dialogar sobre la investigación, algunas definiciones de orden teórico, usos metodológicos de la historia oral. Entonces, pues antes de entrar fuerte a alguna pregunta, pues quisiéramos como tal darle esa bienvenida y que usted brinde el saludo al público que nos va a acompañar durante esta sesión o que vean con posterioridad este material. Germán, tienes el micrófono apagado. Buenas tardes con todas las personas que en este momento se encuentran interactuando por este medio. Muchas gracias, maestro Fabio Castro, Juan Felipe, Janet, y a todo el colectivo de Historia Oral
que desde Bogotá viene impulsando un trabajo muy importante para nuestro país. Agradecerles de antemano y que junto a Fabio prácticamente han levantado, sí, una fortaleza impresionante de lo que significa la historia oral en Colombia. Agradecerles profundamente porque no es fácil hablar de historia oral todavía en los espacios académicos específicamente, aunque hacia afuera, hacia los colectivos sociales, hay otro tipo de enunciados y de posibilidades de allegar. La gente acepta más fácilmente desde las comunidades, por ejemplo, el uso de la historia oral. Así que muchas gracias por este espacio y pues voy a comunicarles brevemente la experiencia y lo que para mí y específicamente para quienes conmigo han tratado de levantar este oficio de la historia oral en una ciudad como Cali y en alguna parte del suroccidente colombiano. Bueno, Germán, digamos que usted ayuda a brindar un tema de entrada y es el de la Universidad del Valle y esos ejercicios que allí se brindan, que son muy particulares. Digamos que ustedes tienen tanto la carrera de licenciados en historia como de historiadores, y en ambos usted ha estado cerca. Y usted dice a veces que la historia oral tiene más receptividad por fuera de la universidad que hacia adentro. Entonces surge la pregunta, bueno, como qué papel o qué lugar ha tenido la historia oral en estas carreras que he mencionado, y al mismo tiempo, qué tan tradicionalistas se pueden considerar al respecto. Esto asociado, digamos, en las conversaciones anteriores ha habido un planteamiento como que existe algún tipo de sospecha en la academia o en un sector de la academia hacia la historia oral. Por tanto, ¿qué tanto es esa sospecha en la Universidad del Valle o en las carreras que he mencionado? Fabio, busquemos el disenso, ¿no? Y desde el disenso para no plantear que la historia oral es una panacea. Y de alguna manera, lo primero que deberíamos de pedirle cuentas conceptualmente, ¿a qué llamamos historia oral? ¿A qué se tiene el acercamiento? Lo primero, desde la Universidad del Valle, y yo agradezco mucho a mis compañeros y compañeras de todos estos años en el Departamento de Historia de la Universidad, porque no han impedido la posibilidad de que en la malla curricular aparezca el curso de historia oral, y eso es un trabajo de casi ya 22 años en el que incansablemente se ha dado el curso. Casi la mayoría del tiempo he hecho yo esa experiencia, y eso hace específicamente en la carrera de licenciatura en historia. En el programa de profesionalización de historiadores, ellos o ellas toman el curso a voluntad. Entonces, inicio marcando eso. Fue importante que los compañeros no se opusieran a que la historia oral estuviera como tal en la malla curricular del programa, y eso ha permitido la construcción en colectivo de varios proyectos. Una de las primeras pautas, y sé que esto es muy polémico y por eso me estoy planteando desde la búsqueda, desde el disenso, para lograr acuerdos y para abrir discusiones, y una de las propuestas polémicas que yo siempre hago con los estudiantes, tanto de licenciatura que tienen el curso obligatoriamente como los otros, es que la historia oral, además de muchas otras cosas, es un método de intervención social, ¿sí? Y en esa perspectiva lo he mantenido. El historiador, la historiadora, a la hora de trabajar su presente, trabajar esta contemporaneidad, de acercarse y de quererse acercarse a las fuentes vivas, a las personas, a tratar de ser consecuentes con su presente, muchísimas veces no cuentan con metodologías que les permitan mirar
esas posibilidades. La intervención social pareciera ser que es privativa de otros, de las ciencias sociales. Sí. Nosotros somos, desde el oficio del historiador, necesariamente hacemos siempre uso del método cualitativo de investigación, del cual la historia oral es uno de los que lo conforman. Y poco a poco uno lo que aprende es que necesariamente hoy se hace necesario utilizar todas estas metodologías, no necesariamente una. Entonces, si la sociología, por ejemplo, del enfoque biográfico, como le llaman ellos a la posibilidad de acercarse a trabajar fuentes vivas, lo hacen, o el del trabajo social, y cuando se habla con estos saberes de la intervención social, pues tienen una especificidad y una practicidad muy específica y una preparación para hacerlo. El historiador que enfrenta su presente ve muchas dificultades a la hora de trabajar la fuente viva. Y yo considero que la historia oral abre todas esas posibilidades, y por eso entro manifestando que es una de las maneras como el oficio del historiador puede mirar su presente, ¿sí? Y puede ser arte y parte de lo que hace. La historia ha ensanchado todos sus horizontes, ¿sí? De hecho, hay muchísimas escuelas y la historia oral se abre para quienes tenemos, ¿sí?, el gusto por trabajar los temas del presente, conservando características del oficio. Por ejemplo, la pregunta de historiador es básica, hay que hacerla. El sociólogo, el economista, la trabajadora social no preguntan de la misma manera que pregunta un historiador. Y esa pregunta comienza necesariamente por una aptitud, y es la necesidad de pedirles cuenta siempre a todos los conceptos. Y yo de entrada les digo, el uso de la historia oral es un discurso muy problemático. Exige que permanentemente tengas un pensamiento liberado de trabas y de prejuicios. Y conceptualmente, sí, el acercamiento a cualquier posibilidad de los saberes desde las diferentes escuelas de la historia requiere que uno tenga otro tipo de posibilidad, y esa posibilidad es no solamente pedir cuentas, sino también entender que hay muchas acepciones de sentidos, de significaciones por ejemplo, de un oficio como la historia. Y que siendo así, pues hay muchos historiadores que están en la autocomplacencia intelectual, en una erudición, y consideran que el presente es un oficio. Y hay quienes te dicen de frente que esto de la historia es un trabajo del tiempo pasado, y es el pasado el principal motivador de oficios como este. Yo soy de los que creen que el pasado alumbra el presente y que nosotros no podemos estar de espaldas nunca a este presente. Que el autismo del historiador, que pretende en aras de evitar el anacronismo, se ha convertido en una atadura, en una cárcel intelectual que no te deja ver las dimensiones, por ejemplo, de las muchas significaciones que ha ido adquiriendo el tiempo hasta el presente, ¿sí? Y por eso sigo hablando de la historia oral como intervención social, que como académicos, como responsables, como sujetos, como personas, nosotros tenemos una responsabilidad política e intelectual, ¿sí? Que hay que actuar en una ética, que hay que actuar en una moralidad a la hora de enfrentar a los pueblos. Y cuando hablo de pueblos, hablo desde la conceptualización de que pueblo no es nada establecido de antemano, ¿sí? Me refiero al concepto, sino que todos vamos marcando los límites. Desde los medios de comunicación, y cuando se dan las definiciones uno entiende que ahí el pueblo tiene unas especificidades. Muchos estudiantes, y me lo han dicho de frente, que no les gusta hacer historia de pobre, porque trabajar la historia oral es historia de pobres, y que hacer de historia de pobres no es estimulante. Entonces, desde ahí eso para mí es un reto. La historia oral no necesariamente es para hacer historia de pobres, puede hacer de todas las clases sociales.
pero eso requiere en esto de la responsabilidad política e intelectual, acercarse a sectores sociales que le podríamos preguntar en un espacio-tiempo, por ejemplo, qué espacios tienen para hacer el duelo frente a las tragedias humanitarias que un país como el nuestro vive. Un país en el que día a día los líderes sociales, las lideresas sociales ven perder su vida, y hoy en día eso para muchos sectores de la población colombiana siguen siendo respuestas desde la apatía, el famoso algo de vía. Y nosotros decimos, no, hay que comenzar a trabajar sobre esa posibilidad, hay que permitir que la gente haga el duelo. Y en esa medida, frente a una discusión famosísima, me refiero a la que planteó Gayatri Spivak, la intelectual de nacionalidades hindúes, cuando el famoso artículo de que si puede hablar el subalterno. Frente a la pregunta siempre hay una discusión bien interesante, necesariamente, y para nada la quiero subestimar, una pregunta que obligó a que nos abriéramos a esto de verdad, quién habla cuando hablamos del otro. Y esto frente a la pregunta que ustedes se hacen, ¿de qué hablamos cuando hablamos de historia oral? De verdad, cuando supuestamente hace esa historia oral, está hablando de ese otro. Entonces la pregunta nos abrió un espectro y nos puso a discutir, pero en el fondo después la reflexión es ¿y por qué no escuchar al otro? Sí. Si puede hablar el otro, o preguntarnos quién habla y desde dónde habla, ¿no? Que sería frente a la sordera de muchos académicos con los pueblos, con lo que trato de definir como pueblo acá, esa sordera que se manifiesta en mucha insensibilidad grupal y en la despreocupación total por la insensibilidad de grupos. Pues no son todos los historiadores, por supuesto, me refiero a ciertos, u otros que simplemente y por su formación se quedaron trabajando el pasado, y eso me parece a mí absolutamente fabuloso, respetable y eso. Pero si uno se pregunta por ese presente, si tiene sensibilidad por ese presente, si hay una responsabilidad ética intelectual, se debe actuar en consecuencia, y pues hacer la historia de los pobres es comenzar a trabajar, a escucharlos. ¿Que no tienen voz? No, claro que tienen voz. El problema es que no escuchamos, y desde la sordera incluso siempre se ha dicho muy fácil, no, es que no tienen voz, la historia de los pobres. Pero como un historiador que quiere trabajar, por ejemplo, siglo XX, incluso siglo XXI, y que como historiador, como historiadora, está obligada a trabajar todas las fuentes, va a dejar por lado las fuentes vivas, ¿sí? Esa es la discusión en muchos de los trabajos contemporáneos con historiadores y trabajadoras de otros saberes. Porque si la gente está viva y puede brindar, ¿sí?, su versión de los hechos, su interpretación de los hechos, ¿por qué no escucharla? Frente a eso se dice, bueno, si hay, y en esto aprovecho porque frente a la historia oral lo que nosotros sentimos, y es un poco lo que trato de resumir acá, Fabio, y a las personas que nos escuchan, estos debates pasan por el departamento de historia frente a los compañeros, con los estudiantes, con los egresados, las egresadas, pero también es el horizonte amplio de las discusiones entre quienes hacemos desde diferentes academias el acercamiento a esto de la historia oral. Una de las primeras cosas que le dicen a uno es que entrevistar a la abuela no es historia, ¿sí? Y desde ahí, esa frase, entrevistar a la abuela no es historia, lo que yo siempre he querido remarcarles es decirle, no, es que la entrevista es una entrevista y es una técnica, es apenas el inicio de la construcción de fuentes del historiador, que es un lado tan importante y que se ha subestimado mucho, muchísimo.
porque nos da la posibilidad, y eso es lo que he hecho yo desde los cursos con los estudiantes, con todo el rigor y en el cumplimiento de los protocolos internacionales de la historia oral. Me refiero inicialmente al texto de los 60 de los profesores McGaffey, Davis y Stapleton en el Manual de Historia Oral norteamericano, que abre una compuerta bien importante en la posibilidad de leer y en el oficio para los estadounidenses, hacer la historia, por ejemplo, de la educación cuando no habían muchas fuentes, recuperar incluso la arquitectura de sus escuelas en el pasado, pero no habían archivos, a ellos les tocó construirlos, tienen otra dinámica. A nosotros nos sucede algo igual, ¿sí? Claro que la simple entrevista no es historia, que se requiere del historiador, de la historiadora para pensar el contexto, la situación, para situar el conocimiento. Se requiere de la experiencia histórica, se requiere trabajar la corporalidad como elementos fundamentales para hacer eso que más o menos se llama historia, ¿sí? Soy de los que considera que la mirada del historiador crea la historia, ¿sí? Que es necesario el historiador frente a esto y que la fuente por sí sola no te habla, que hay que producir ese hecho. Esto un poco, Fabio, abriendo la perspectiva de muchas de las críticas de fondo frente al oficio, desde los mismos estudiantes que no les gusta la historia contemporánea, que no están dispuestos, eso también de los colegas, de las colegas, que no son todos, porque hay gente que se ve. Finalmente, en el departamento, lo que se nota es que aunque no hay el rechazo, se ha permitido construir la escuela de historia oral dentro del departamento. Lo fuerte es cuando los estudiantes hacen sus tesis por el tipo de tema de historia reciente o contemporánea, y a veces temas muy, muy presentes, y si no ven reflejado los archivos, difícil. Nosotros usualmente trabajamos prensa, pero hay sectores sociales cuando vas a la prensa, por ejemplo, en las fundaciones de barrio, que es uno de los temas recurrentes en las tesis. Pero Germán, te hago ahí una pequeña mención justo a propósito de lo que estás señalando. Uno, el tema de que hay algún tipo de rupturas y esos disensos. Digamos, esto que estabas empezando a mencionar me lleva, y pues quisiera centrar el tema a que en tu trabajo académico hay como dos grandes asuntos. Uno, el de sindicalismo, y otro, el de las historias de barrio, y que tú empiezas a mencionar que se cruza con trabajos de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, tanto el tema de sindicalismo como de barrios, también en tu trabajo aparece un tema que es el lugar o el papel, la participación afro o negra. Entonces también cómo eso va emergiendo a propósito de lo que tú dices, que no necesariamente todo eso está en los archivos, o al revés, cómo está dicho en los archivos. Entonces quisiera ligar como esos dos asuntos ahí, Germán. Bueno, vamos a irlo haciendo. Gracias por la pregunta. No existen definiciones conceptuales hegemónicas dominantes con las cuales estemos obligados a trabajar. Y eso tiene, a la hora de hacer la historia de los pueblos y la historia oral, y al relacionarlo con la historia oral, una de las primeras consecuencias es nunca estar de espaldas a nuestro presente. Es una de las sugerencias de Walter Benjamin desde su obra. Esa empatía que algunos historiadores tienen con el vencedor y la tendencia a hacer la historia del vencedor sigue presente en todos y no solamente por el departamento, sino por otros lados. Sí. Y en esa medida, cuando trabajas la historia oral, se supone que las fuentes de archivo son objetivas. Eso lo dice con ingenuidad alguna gente.
cuando realmente ninguna fuente por sí misma es. Las críticas que se le hacen siempre a la historia oral tienen que ser, y las podemos redireccionar realmente a toda la disciplina de la historia. A veces en los debates con los compañeros, con las compañeras en torno a la historia oral, muchos de los resquemores, de las dudas, de los disgustos frente a quienes hacemos historia oral pasan por ese momento. Lo que hacemos, y por eso insisto en el historiador y los elementos que se pueden construir a través de la historia oral como intervención social, es que nos acercamos a las historias de los demás, ¿sí? Y no las vivimos como meramente como la ficción, y nos separamos como el autor, y viene toda esta discusión de los binarismos y la objetividad y la subjetividad, sino que lo que se intenta en mucho es comenzar a preguntar diferente, a preguntar desde otras miradas, ¿sí? Se diría a tratar de hacer un tipo de pregunta epistémica, o por lo menos, ¿sí? Ubicarse en otro lugar específico a tratar de hacer nuevas preguntas, otro tipo de preguntas. Y ahí viene la sintonía con su pregunta. La ruptura y el cambio son históricos y las debemos de buscar permanentemente, y trabajar estas rupturas y estos cambios enmarcan mucho el tipo de pregunta que hace el historiador. Cuando el historiador se acerca frente a cualquier hecho humano, está indagando por esas rupturas, por esos cambios, y en el fondo está indagando por los disensos, los consensos, ¿sí? Pero igual está trabajando el conflicto, ¿sí? Y soy de quienes consideran eso. Ahora, ¿cómo se puede conectar una historia de vida con la historia? Que trabajamos la fuente, hacemos, y siempre queda la pregunta. Yo les había dicho, la vitalidad del historiador en esto es fundamental, y surge la narración del otro, surge la necesidad de mirar en el relato la historia contada, y es, si se quiere, una de las grandes dificultades de hacer historia oral. Necesariamente, además de construir una empatía con quien estás entrevistando, con el grupo con el que querés construir su historia, esa historia contada necesariamente nos lleva, sí, a querer escuchar el conjunto de voces diversas. Y la historia oral tiene eso. Uno usualmente, y hay trabajos específicamente donde se ha hecho historia oral desde una persona y se ha levantado toda historia, por ejemplo, de un movimiento político como el peronismo. Ese texto existe, pero lo que nos han enseñado y lo que practicamos es buscar las diversas voces dentro de eso, y eso lo hace el oficio del historiador, no es una cualidad específica de la historia oral solamente. La heteroglosia, el escuchar todas esas voces, buscando la famosa técnica de saturación, llegar a encontrar el punto donde por saturación se encuentran los relatos, esas historias contadas, y que empiezan a darte la posibilidad, por ejemplo, de darle la voz cuando estás frente a fenómenos y sujetos, ¿sí? Y en esa necesidad de la caracterización de los sujetos que no tienen visibilidad en prensa, por ejemplo. Porque te dicen, no, pero no utilices la fuente oral sola. El lío es cuando tu sujeto no tiene visibilidad en prensa, y no la tiene por condiciones históricas específicas. Lo que te hace pensar, ¿sí?, que no hay que renunciar, porque una de las recomendaciones es que nunca utilicemos las fuentes orales solas. Y hemos tenido tesis donde aprobadas, y la sugerencia de los jurados es que eliminen el capítulo de la oralidad, el capítulo donde la gente da su versión porque no está contrastada en prensa o en otras fuentes. Y ha nacido una discusión con los estudiantes negándonos a eliminar de las tesis los capítulos, ¿sí?
en los que se trabajó la oralidad, porque simplemente nosotros decimos, es que lo primero que tenemos que hacer notar, por ejemplo, trabajar cultura política, ¿sí? En cualquier sector de la ciudad, del país, y específicamente de la cultura política, las redes clientelares y la manera como desde los barrios se organizan las redes clientelares, siempre patrocinadas por los partidos, los movimientos políticos tradicionales, que con los recursos del Estado que comienzan a gestionar obras para más o menos armar eso, ¿no? Una red clientelar que comienza a tener específicamente unos dirigentes y generan así toda una posibilidad de raigambre de movimientos tradicionales políticos en la ciudad. Cuando entrevistábamos a la gente de las redes clientelares que armaba en el barrio, que pedía, que hacía toda la gestión con la administración local, los movimientos políticos, aparecen las voces de la gente sin contraste. ¿Por qué? No porque no fuimos a prensa, simplemente no hay esa posibilidad. La prensa no tiene ninguna visibilidad de estos sectores ni de este tipo de prácticas. Pero lo que se puede hacer es mirar, bueno, que el partido tal, el líder tal, entró al barrio e inauguró tal cosa. Entonces, detrás de eso nosotros ya sabemos qué hay, qué es lo que aparece. Entonces, ahí empieza esa posibilidad de contraste, pero lo que dice el dirigente local, el señor, la señora que comienzan a generar ese liderazgo dentro de la, por ejemplo, para hacer la infraestructura básica del barrio, uno no encuentra esa posibilidad. Entonces, en las tesis pasa la historia oral sola y eso todavía no gusta, que es una discusión fuerte. Yo les digo, yo no renuncio a la fuente oral y esto lo manifiesto como un libro que ustedes conocen muy bien, porque se ha convertido como en el motivo fundamental para decir que las tesis, bueno, tienen esas fallas. Digo, no, el problema de fondo lo que está es tratando de recuperar una fuente que tiene que ir a un reservorio, conservarse de viva voz para escuchar eso. Esa necesidad de trabajar todas las fuentes, pasar por la triangulación es un hecho y hay que hacerlo, eso le da rigor a nuestros trabajos. Pero hay lugares desde donde surge la memoria que no son contrastables, ¿sí? No son triangulables y la fuente va a ir sola, ¿sí? No sé, en esa medida, por ejemplo, otra de las grandes dificultades que enfrentamos al trabajar con y es algo muy conocido por todos, es cómo pasar del código oral al código escrito. Y ahí vuelve otra vez la necesidad del historiador y de tener los elementos básicos para saber intervenir. Lo que escuchás, ¿sí? Y a la hora de transcribirlo o de traducirlo, porque hay la discusión sobre las dos posibilidades, si hacemos transcripción o hacemos traducción, y que eso hay que leerlo siempre como el primer ejercicio de la intervención de quien hace historia oral, va a mostrar todas las dificultades que tiene trabajar la historia oral, ¿no? Uno, la gente nunca te da cuenta directamente de su vida, a pesar de que pueden hablarte de muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gente no cuenta directamente su vida y a son de qué, a alguien que no conoces, aunque armes empatía, armes estas cosas. La gente habla de sus frustraciones. Cuando hacemos y hemos tenido en el tiempo la posibilidad de entrevistar la misma persona una, dos veces, uno comienza a contrastar que a veces esa frustración se vuelve en un hecho, la gente vuelve y te hace un relato. Yo soy también de los que creen que nosotros no estamos para corregir, ni decir ahí qué es la verdad, ¿sí? La gente entonces cuenta sus rechazos, sus odios, sus traumas, sus distorsiones, sus conquistas, y a veces esos fracasos los traducen en victorias y te los narran. Entonces vienen los problemas, vea, es que la historia oral, sí, no dice la verdad, es que mire cómo recogen. Entonces, ¿qué nos queda en esta discusión? ¿Qué es la verdad? Y una de las propuestas de
de muchas de estos acercamientos, la verdad es una técnica cultural que se usa para excluir y discriminar. La hegemonía, los poderes hegemónicos dominantes, usualmente imponen sus verdades. Y eso es un ejercicio cotidiano dentro de cualquier cultura. Entonces, lo que no es verdad, según algunos críticos de este discurso de la historia oral, se transforma en verdad porque fuiste a un archivo y encontraste 1000 folios y supuestamente una forma muy rigurosa de hacer historias con 1000 folios. ¿Y dónde quedó la pregunta? ¿Sí? Los acervos documentales numerosos no determinan, a pesar de que vos puedas encontrar sistemicidades, puedas encontrar, no determinan que eso sea la verdad de nada, que sea así, que siempre estamos frente a versiones y que claro, uno cuenta los sentimientos, me refiero a quien entrevista. Sí, nadie da testimonio exacto de su vida, que es de las grandes críticas que se hace a quienes trabajamos con las fuentes orales. Entonces viene toda esta posibilidad, por ejemplo, de estudiar la historia oral y su potencial pedagógico, ¿sí? Que tampoco se mira y que no es leída de esa manera, y que hay autoras como Silvia Rivera de Cusacanqui que nos puso a pensar en el potencial pedagógico de la historia oral. Entonces se vuelve a recoger esa posibilidad. Pero es que entonces esta también es una manera de hacer intervención social. Claro, ¿qué es en últimas una entrevista? ¿Sí? Y cuando la persona te da esa entrevista, uno que puede traslucir a la hora de generar un acercamiento a ella, y uno que se da cuenta es que es una historia de vida, que el primer impacto que tiene es la ejemplaridad, ¿sí? La imitación de otro modelo de vida. Y hago esta recurrencia para decir que a veces, en términos de la crítica que se hace de la fuente, se nos olvida que hay muchas posibilidades de leer, que el papel de nosotros no es determinar que si es verdad o no es verdad, que esto no es tan simple, tan binarista. Que, por ejemplo, si en la versión de la persona que entrevisté, de las personas, del grupo que entrevisté, empieza a surgir esto de la ejemplaridad, mi trabajo es comenzar a mirar qué pasa en esa medida. Otra posibilidad, y frente a la discusión, hoy día se hizo muy famoso esto de la resiliencia, y yo lo comparto en los elementos, y cuando a la persona, por ejemplo, las víctimas, se les quiere ayudar a que encuentren los elementos de construcción del amor en su vida, pautas para salir del conflicto, del trauma. Pero ahora se nos está vendiendo con mucha fuerza oponer resiliencia a resistencia, ¿sí? Cuando uno se acerca con la gente y empieza a oírle su versión, uno entiende que la resiliencia son esos elementos que aportan mucho a la individualidad y a la construcción del grupo, y que es importante, pero que no la podemos confundir con la resistencia, que la resistencia sigue siendo y está activa, y uno lo nota cuando trabaja con la gente, ¿sí? El hecho de que te describan cambia, ninguna descripción es permanente, por eso es que nosotros tenemos muchos problemas con el describir. Y cuando me refiero nosotros somos los historiadores que usamos todas las fuentes en cualquier época. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, los sujetos cambian. Las descripciones crean un mundo y por lo tanto las significaciones sí cambian permanentemente. ¿Eso qué hace? Que la memoria, que usualmente la definimos como un ejercicio de pasado, realmente el tiempo de la memoria es una invención de futuro. La memoria mira al futuro. Y eso nos tira a necesariamente pillar la entrevista como un ejercicio, claro, interactivo, y en la manera como se define normalmente por muchos autores esto de la entrevista, aprender a no mirarla como un mero monólogo, aunque siempre queremos que quien hable sea a quien entrevistamos, que esto se construya como un diálogo, que genere empatía, que
sí, que de alguna manera el autoritarismo que hay en este ejercicio de entrevistar, sí, nos obligue a entender que nosotros tenemos una mirada imperial, que necesariamente, y por la posición en la que estamos y la gente nos percibe y uno se da cuenta cuando le pedís a las personas sencillamente en el bar, sí, en la localidad, que te den la entrevista, lo primero es que desestiman sus argumentos, desestiman su experiencia de vida. Es trabajo de nosotros eso, pero eso también es fruto de la manera como llegamos, como abordamos. Y lo primero que debemos de entender es que sí, hacer esto es necesariamente un gesto imperial. Sí, un gesto imperial en el que supuestamente estoy recogiendo una versión, sí, y ya he saludado el trabajo del historiador, de la historiadora que está trabajando con fuentes orales. He saludado la posibilidad de hacer intervención social. Comienzan los líos, ¿no? Cuando ya me enfrento directamente a estos públicos, cuando mi gesto, mi posición dominante puede, sí, entrar y hace entrar en conflicto al otro, pues viene el marcar las diferencias y viene el tener una agenda política y hacer una historia con agenda política, como con proyecto político. Si no tenés una historia como proyecto político y hacer historia como proyecto político es muy difícil. Yo soy de los que sigue diciendo que si a la historia se le pudiese tomar una radiografía, lo que sale al otro lado, los huesos, es la política. Pues aquí no hay posibilidad de no tener agendas políticas. Y uno lo que hace es, por lo menos honestamente, evidenciarla. Sí, hay una mirada imperial, pero aquí hay una ética, aquí hay una responsabilidad, aquí hay un rigor. Por supuesto que lo hay. Nosotros nos podemos diferenciar en como, por ejemplo, y es interesante, ¿no? El tipo de entrevista que hacemos no es una entrevista periodística. Nosotros no buscamos la chiva, nosotros no sabemos dónde va a saltar la liebre, nos preparamos, hacemos unos protocolos, los cumplimos y a veces esos protocolos no los podemos saltar para hacer una conversación formal y en eso hay muchas maneras, muchas técnicas de enfrentar la entrevista, pero el hecho es que si te saltas los protocolos hay problemas frente al rigor delante. Por ejemplo, hacer un tipo de entrevista periodística donde yo voy, obtengo la información que necesito y salgo, ¿sí? Es muy valioso y el trabajo es de los periodistas me parece excepcional, la capacidad de hallar una información, pero lo que nosotros hacemos no es de ese talante. Nosotros permitimos la censura y yo la recomiendo permanentemente con quienes practicamos y es una de las recomendaciones. Nosotros devolvemos lo que transcribimos, devolvemos los audios y si las personas, sí, y hace parte del anecdotario, a veces los hombres mayores, más allá del bien y del mal, por eso usualmente es el segmento de población, entre la población grande, donde podemos encontrar grandes memorias y testimonios básicos de lo que ha sido una vida. Pero a veces los hombres cuando te hablan de sus relaciones con las mujeres se van de boca, te cuentan más de lo que deben de contar y después cuando les da la transcripción o a los días te llaman o vuelven y te ubican y te dicen, mire, es que dije esto, ya no estoy de acuerdo, porque es que si esto llega a oídos de mi familia voy a tener problemas. Un poco eso para mostrarles las diferencias con la manera como se acercan otros profesionales a las personas y cómo se acerca quien hace historia oral. Para nosotros, entonces, arranca siempre preguntando en la colectividad, ¿sí? ¿Qué es una matriz cultural? Una pregunta fundamental que todas las personas nos hacemos, ¿sí? Es siempre por los ancestros y la mirada hacia los ancestros es fundamental. Y en esa medida preguntarse por una matriz cultural quiere decir, bueno,
qué de mí hay en ese pasado y cómo ese pasado construyó mi presente. Y es una forma de la dirección del tiempo básica en la que yo siempre les digo a quien trabaja historia oral que estamos obligados en la práctica a sentirnos parte y a responder por las formas de vivir juntos, ¿sí? Y ese vivir juntos es una pregunta que, por ejemplo, hoy frente al capitalismo enfermo, empandemiado, nos hacemos todos los días. Estamos encerrados, estamos construyendo otras formas de saberes. Pero el capitalismo enfermo obliga a que nos preguntemos de qué manera un virus se nos metió en las relaciones sociales y cómo esas relaciones sociales comenzaron a transformarse. Una de las preguntas básicas de nosotros es qué está pasando en la humanidad y cómo los virus sí, son apenas una pequeña expresión del malestar que hay en la manera como nos relacionamos. Sí. Una de las grandes inquietudes en quienes practicamos la historia oral es acercarnos en cómo la gente vive junta, cómo la gente sí, construye, y es algo de lo que yo he intentado. Uno de los temas recurrentes en los trabajos y con los estudiantes, en las tesis, en las idas a los barrios, preguntarnos siempre por la diáspora en Cali. Hay una pregunta fundamental para todos los que nos consideramos afrodescendientes, y es en cualquier espacio, desde cualquier lugar, siempre preguntarnos cuál es el lugar de la diáspora, ¿sí? Afro en los lugares. Esa es una pregunta, pero también es una pregunta de los indígenas, es mirar en mi matriz cultural qué hay de indígena y preguntar por cuál es el lugar de los indígenas. Y es un poco el sesgo desde donde yo he practicado la historia oral, de que quienes conmigo en colectivo han generado este tipo de diálogos con los saberes ancestrales, de preguntarnos por sus memorias de procedencia, por cómo esa memoria la adaptan a la hora de hacer ese proceso de migración a ciudades, por ejemplo, como Cali, a las ciudades del Valle del Cauca, del suroccidente. Y por eso hemos caracterizado a Cali como una ciudad de pueblos. Y en esa medida se nota mucho cuando ustedes van a ciertos sectores de la población, que para la organización departamental serían barrios, y la gente te dice voy para Cali. Uno lo lee como voy para el centro de la ciudad, pero la gente te dice voy para Cali. Cuando empezás a ver esas particularidades, esas significaciones, desde ahí estamos diciendo hay una nocionalidad de pueblo construida desde la gente. No podemos preestablecer las definiciones de pueblo. La gente va marcando límites y después entramos, y es lo que hemos hecho, y uno descubre sí, esa inmensidad de culturas de contraste que es una ciudad como Cali. Una ciudad donde es muy difícil determinar la dominancia de un sector social. Es impresionante y está muy marcada, y lo que uno comienza a ver, que la pobreza se ensaña más contra las mujeres, es cierto. Que además de la pobreza, la discriminación contra las mujeres es más latente, es cierto. Pero que si sos pobre, afro, ¿sí? El racismo se evidencia como una práctica social, política, ¿sí? Que se volvió sistémica y que ha hecho que necesariamente cada que te acercas tu sensibilidad brote. Sí, las mujeres negras son más pobres en Cali que cualquier otro grupo social. ¿Sí? Y si quieren, en esa odiosa estratificación que en Colombia estableció estratos sociales, un eufemismo de las clases sociales, uno encuentra siempre a las mujeres negras y a la población negra siendo... ¿Eso qué te levanta? Puede ser la indiferencia, pero para nosotros no hay una indiferencia académica, porque el problema provenimos de esos sectores sociales. Y estamos en la obligación de hacer esa historia.
y queremos y le hemos preguntado a las mujeres y a los hombres afros, indígenas, sí, blanco mestizos, incluso el mestizaje, y lo que uno nota es eso. Cali es una gran ciudad, sí, de pueblos. La capital de la salsa, otra discusión. Cali tiene una diversidad musical impresionante. Una ciudad que sueña con los pies, como la canción de Sabina, el verso de la canción de Sabina, sí, Cali sueña con los pies. No sé, Fabio, sí. No, pues, digamos, sobre esto hay en las... quienes comentan lo que estamos aquí planteando, hay unos saludos desde Managua, hay unos saludos desde México. También nuestro próximo invitado, el profesor Saúl Uribe, también nos envía saludos. Digamos que hay alguna serie de comentarios también desde Alianza por el Agua. En fin, hay unas menciones que quizás más adelante retomamos algunas de ellas. Cuando hace unos minutos preguntaba por el tema de, digamos, tu gusto por el trabajo de la población afro en Cali, y sin que todavía abordemos el tema específico de la tesis del doctorado, allí hay una mención muy particular que quisiera que, a propósito de lo que acabas de mencionar, pues pudiera ser precisada. Me explico, es esa expresión de el modelo afroeuroandino dominante, sobre todo para referir a las poblaciones afroinmigrantes que viven en Cali y en las zonas urbanas, que tú acabas de decir, por los temas de pobreza, etcétera, que están muy marcados. Y entonces, reitero, ¿qué sería eso que, pues para los que no hemos leído la tesis y que al parecer fue recomendada para ser publicada por el parte del jurado, mientras eso llega, ¿qué adelanto tenemos sobre el modelo afroeuroandino dominante? Sí, es que se ha llamado, Arturo Escobar habla del modelo euroandino para esta región colombiana, no solamente en Cali. Pero la realidad es que a eso le falta, y le falta en grande adicionarle que no es solamente euroandino, que es afro y que es muy fuertemente arraigado y que es una construcción fundamental. Ahí, y es bueno, sí, determinar, por ejemplo, en Cali, el DANE, y en Colombia, el Censo General del 2005 da un nombre, el Censo Nacional de Población y Vivienda, da un número de habitantes específico afro, que luego en el 2018 sí, se va a reducir, y la reducción es supremamente importante. La población se reduce en un 30.8 a nivel nacional, y en Cali fue dramática la cifra. Incluso se considera que hay un borramiento y un homicidio terrible, porque más o menos 1.3 millones de personas fueron borrados del censo. Sí. Uno ve el caso para Cali, y un exalcalde llegó a... El exalcalde Mauricio Hermitage llegó a reconocer, con base en estadísticas, por ejemplo, como el CISBEN, y de alguna manera el reconocimiento que tienen las autoridades. Él decía que era muy difícil creerle al DANE, porque Cali tenía 1 millón de personas, ¿sí? Y él lo reconocía. E intenta de alguna manera oponerse. Después el DANE comienza a reconocer que en muchísimos barrios de la ciudad no entró, sobre todo a los barrios del oriente y el nororiente, no entraron, aduciendo problemas de seguridad. Sí. El hecho es que marcadamente uno puede comenzar a notar las dificultades a la hora de acercarse a la población afro en una ciudad como la nuestra.
Y yo siempre lo he creído a rajatabla, que la historia oral ayuda a realizar la historia de estos grupos sociales, que hay un proceso de negación de la cultura popular negra y que es necesario. Cualquiera de nosotros, simplemente indagando por nuestra matriz cultural, vamos a comenzar a notar que efectivamente, sí, hay un aporte importante como población afro. Entonces, en esa medida, poner el énfasis en las poblaciones afro y en mi caso específicamente en los inmigrantes, que es una franja, mirar entonces en esas zonas urbanas cómo ese modelo llamado eurandino, en el que yo digo habría que agregarle afroeurandino, ¿sí? Lo que encuentra, enfrenta, asimila o rechaza o mezclan los desterrados, los inmigrantes al llegar a la ciudad, ¿sí? Se va a convertir en un escenario, yo digo, Cali es una ciudad de pueblos donde consultar sus memorias requiere de un método específico. Y yo les he dicho, y el ideal para trabajar ese presente es la historia oral. En términos metodológicos, nosotros tenemos, y vuelvo y planteo esto como una discusión, sí. Normalmente nos han enseñado que la teoría y la práctica tienen una diferencia. Y voy a tratar de establecer una de las grandes críticas que se le hace a quienes cultivamos esto de la historia oral. Separar la teoría y la práctica, Nietzsche lo había dicho en Genealogía de la Moral muy temprano, que era una falsa dicotomía, que no puede haber una separación. Si uno es consecuente, y luego con él, otros autores, Benjamin, han tratado de mostrarnos que no puede haber, la teoría y la práctica no se pueden leer separados. Sin embargo, a nosotros en los cursos de metodología nos enseñan que uno lee desde la teoría y que el método es algo que te sirve instrumentalmente, como una herramienta. Y eso nos hace preguntar entonces a nosotros cómo definir esto de la historia oral, para acercarnos a hacer esa historia de los pueblos nuestros. Lo primero es no establecer esa diferencia y comenzar a decir, no, es que uno también puede leer desde el método, o no puede separar la construcción teórica, el modelo teórico de la construcción metodológica. Y si sos consecuente con eso, también el método te ayuda a leer. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque una de las preguntas también cruciales que se hacen es si la historia oral es un método, entonces debe estar cuando se trabaja la metodología de investigación. Es el método cualitativo, entonces hace parte en un escenario en el que se dan algunas clases de los métodos, pero realmente debería estar incluida dentro de un curso. ¿Por qué no? Y una de las razones es porque con la historia oral hay algo que marca diferencias con otros métodos, es que la historia oral te ayuda a intervenir socialmente y se puede convertir en una técnica, en una herramienta de intervención social de quienes trabajamos el oficio del historiador. Es en esa medida, y si vos podés leer desde el método y no marcas esa diferencia, la historia oral comienza a ser algo interesante. El hecho es que hoy, y a pesar de que hay un tono de defensa de lo que he venido tratando de argumentar por la historia oral, en el fondo la historia oral ya hace parte de las construcciones, ¿sí?, bibliográficas. Es un enfoque bibliográfico fundamental dentro de la historia. Su llegada tardó, ha sido y continúa siendo rechazada, pero llega un momento en el que la historia oral comienza por sí misma a generar la gran posibilidad de hacer esas historias de pueblos, de barrios, de todos los sectores sociales que consideres, y como tal y como una posibilidad frente a estas culturas de contraste, por ejemplo, entender que la memoria sí, que quienes trabajamos con la memoria existe el grave problema que es modificable, transmisible,
acumulable, maleable, distorsionable. Pero el hecho es que cuando te enfrentas a la historia, y no me refiero a definiciones hegemónicas y dominantes, sino a la historia, para mí la historia es muy compleja, de muy difícil práctica, no se resume en ir a un archivo de una época especial, sacar una cantidad de folios, eso apenas es una parte básica. Después viene el lío de las construcciones historiográficas y empieza a entender que la historia es una interpretación y que la historia muchas veces la hace la mirada. Entonces surge ese contraste historia, memoria y cómo podemos acercarnos. Y cada que yo veo este recurso digo simplemente, si me quiero acercar a esos lugares de la memoria, me quiero acercar a cómo los pueblos están desde su presente, reconstruyendo la historia de su pasado, cómo lo iluminan y cómo lo mantienen, pues hay que acudir a este tipo de oficios. Y es más o menos lo que hemos venido trabajando con los colectivos, que esa es otra mención que no quiero dejar de pasar. Hay un trabajo fuerte desde inicialmente los estudiantes, muchos de ellos se profesionalizaron. Hoy día existe un colectivo, el colectivo de Historia Contemporánea, que es un grupo profesional, absolutamente allí. Todo el mundo son profesionales, egresados del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, por supuesto. Y se han hecho investigaciones y muchos de ellos están en universidades, son docentes, bueno, en la educación secundaria y básica. Y se ha comenzado a mirar esto del potencial pedagógico de la historia oral, a acercarse a qué llaman la historia pública y con qué metodología se puede uno acercar a dar respuestas y explicarle a la gente por ese presente. Y ha ayudado en esa inmensa complejidad de este oficio de hacer historia, que no se resume en hacer transcripciones de archivo, por supuesto, ni hacer las transcripciones de historia oral es historia, es lo que más o menos he venido planteando y diciéndoles que en ese trasegar pues ya hay muchas publicaciones, muchos artículos en libro, hemos comenzado a trabajar con otros colectivos, en muchos momentos hemos colaborado en los eventos que usted, maestro Fabio, también ha organizado a nivel nacional y latinoamericano. Igual hay una construcción y un vínculo, y hemos académicamente hecho un vínculo con universidades en México, y eso nos da dando desde esta posibilidad la constitución de lo que es nuestro trabajo, ¿no? Y de por qué es tan importante. Y hay algo más que no quiero dejar pasar, y es que en el transcurso de todos estos años, en el departamento se ha constituido un archivo de historia oral. Los diferentes directores del departamento han apoyado. Es muy difícil conseguir dinero para este tipo de posibilidades. Sin embargo, ya hay un archivo de historia oral, ha hecho su primera fase. Ahora queremos hacer la segunda fase, es la apertura al público, subirlo al repositorio de la Universidad del Valle y que cualquier persona desde cualquier lado del mundo pueda consultarlo. Este es un archivo de grandes series documentales y casi todas están marcadas porque son historias de vida, ¿sí? Y están registradas en diferentes soportes de grabación, cintas magnetofónicas, discos compactos de audios, video. Algunas, si no su totalidad, tienen entrevistas en papel y algunas tienen toda la copia digital. Están completas unas, otras son parciales. Hay apoyos de series documentales, fuentes orales. La mayoría son productos del trabajo de campo de autores, estudiantes del curso de historia oral, que al final del semestre usualmente tienen que entregar 2 entrevistas a una persona, y el curso se encarga de hacerles cumplir los protocolos, de enseñarlos,
y finalmente producir, ¿sí?, el documento. Un documento que tiene muchísimas veces fotografías, mapas mentales, cartografía, documentos personales. Y en esa medida, el archivo tiene mucha fuerza por ser construido en el rigor de los estudiantes y de quienes hemos participado. Pues eso. Además, Tachinabe ha sido un colectivo que más o menos se ha mantenido y los integrantes del colectivo, a la hora de hacer sus trabajos de tesis, usualmente sí, también aportan al archivo las entrevistas que hacen para finalmente mostrar. Eso ya está catalogado, la gran mayoría de los documentos. Se le han hecho tablas de clasificación, tiene su descripción correspondiente, son series documentales, historias de vida y trabajos de investigación. Hizo el archivo que en algún momento nos capacitáramos en técnicas de descripción y clasificación documental, y contamos en este momento todavía y no se termina del todo, con 385 fichas hechas a 210 expedientes repartidos en 13 subseries documentales. Ese catálogo tiene, sí, entrevistas afrodescendientes, a personas, artistas, campesinos, educadores, familia, género y sociedad. Curiosamente, las mujeres dan más fácilmente entrevistas que los hombres. Se han hecho muchas entrevistas de historia urbana, medicina tradicional, migración, oficios y profesiones, de la violencia política, el conflicto armado, las organizaciones políticas, movimientos obreros y sindicalismos, vida cotidiana. Y en ese sentir, en el lado del urbano, pues con los estudiantes se han hecho varias historias, algunas de esas incluso ya están publicadas, otras hace que sean las tesis y esperando la oportunidad, y poco a poco y sobre todo en el exterior nos han ido publicando algunos artículos. Uno de ellos lo pueden ver reflejado en la revista Contemporánea del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Incluso está la historia narrada desde los propios estudiantes, integrantes del grupo, todos profesionales en este momento. Y eso hace que para Cali y de alguna manera se haya hecho un radio en el que ya encontramos que hay mucha gente que está practicando en otras universidades, y hay colectivos que tienen la historia oral incluida en los colegios. Los egresados usualmente en algún momento la utilizan. Eso nos da a nosotros un asidero, una mirada y una oportunidad de decir, bueno, se logró construir una escuela dentro del departamento, y esa escuela se ha ido ya y es autónoma, y es desde ahí donde podemos hablar de si la historia oral es o no es. Y yo les digo, son los resultados, es el trabajo, es la gente que aprendió a entender que es una posibilidad, son los historiadores que abrieron otra forma de acercarse a la gente y de tener las herramientas fundamentales para trabajar, ¿sí? Germán, bueno, digamos que usted nos va planteando una serie de dinámicas que aquí en mis apuntes yo resumo en 4. Digamos, me refiero a lo que tiene que ver desde su hacer y de lo que nos ha contado. 1, la dirección de trabajos de grado. El semillero, el colectivo Tachinabe, sería el segundo. Tercero, lo que usted menciona, el curso de historia oral, que ya viene desde el año 99. Es decir, ahí ha creado una escuela, y lo que acaba de mencionar pues da cuenta de eso, que se ha creado una escuela. Y también lo último que nos menciona es su papel en la creación y manejo, con los detalles que nos acaba de mencionar, del archivo de historia oral de la Universidad del Valle. Un poco para ser breve, digamos, invitaría a esa respuesta breve de
¿qué tienen en común o cuál es el vaso comunicante en estos 4 elementos? Pues usted acaba de mencionar uno, me parece, que es el de los resultados, pero ¿qué otro elemento teórico o metodológico encuentra usted que sea ese común denominador de esa experiencia en la cual usted ha estado involucrado ahí en la Universidad del Valle? Bueno, la historia oral, entonces, les he dicho, es un método, es una herramienta, es una técnica que ayuda a quienes la practicamos a hacer intervención social. La historia oral es una herramienta y de alguna manera lo que cruza esto es que como herramienta metodológica, por ejemplo, en el proceso educativo e investigativo, nos ayuda a generar reflexiones sobre la práctica docente, por ejemplo, el papel social y el oficio de quien investiga y que te exigen en la práctica, sí, como medio básico producir conocimiento. Entonces, en esa funcionalidad, claro que esto comienza, sí, a permitir, por ejemplo, que el conflicto que atraviesa la sociedad en la que se vive, que enfrenta el estudiante, el practicante, profesional, en la cuadra, en el barrio, en la ciudad, en el país, se pueda comprender, se pueda estudiar, explicar e interpretar, por ejemplo, en el aula, en la clase del colegio, de la universidad, en el salón comunal. Es una posibilidad y lo que nos da, los mayores indígenas siempre nos dicen que uno de los graves problemas que tenemos nosotros es que no sabemos escuchar. Y una de las condiciones, diciendo que pues es difícil por ese monólogo interior y tal vez por las excentricidades del mundo académico y estos espacios de la nos volvemos sordos. Con la historia oral, nosotros aprendemos a escuchar a ese otro que nos habla desde dónde y desde ese sitio donde esta técnica que se puede transformar en la técnica docente, académica, participativa, que permite siempre a quienes la practicamos establecer una relación dinámica de intervención social, porque nos ayuda a establecer contactos con el entorno social al que se pertenece o al que de alguna manera sí estamos tratando de intervenir, pero también nos ayuda sí a co-crear conocimiento histórico, un conocimiento histórico que puede enfrentar y ayudar a interpretar mejor las necesidades y los conflictos de nuestra realidad social, de los grupos sociales o de las comunidades a las que pertenecemos. ¿Sí? Ayudan a que el oficio de la historia, ¿sí?, evite esa sordera por su presente, comience a preguntarse y le pregunte al pasado cómo, a esos ancestros, cómo iluminar, como decía Benjamin, este presente. Es entonces la historia que triangulada en el proceso de enseñanza, aprendizaje e investigación nos ayuda a vincularla potencialmente en el trabajo educativo. ¿Sí? La historia oral entonces ayuda a recrear el conocimiento histórico en reciprocidad con los habitantes de los barrios, la ciudad, el pueblo o la calle. Ese barrio adentro fundamental, decirle y preguntarle no solo a las instituciones encargadas y a las fundaciones oficiales de cómo se creó el barrio, sino de preguntarle a la gente cómo armó el barrio, cómo armó la ciudad. Y por supuesto que nos hemos encontrado con versiones fascinantes, con la posibilidad de que todos, tarde que temprano, nos ayudan a dar su interpretación de ese mundo. Entonces, la historia oral permite a quien la practica la posibilidad de expandir intersticios, ¿sí?, que permiten a quienes hacemos este oficio de historiador estudiar esos roles que impone la práctica misma,
Se dice de quienes practicamos el oficio de historiador o de historiadora, eso debemos de hacer la guardianía de la memoria, la resemantización de los sentidos, nos ayuda a generar interpretaciones en las que la práctica profesional de la historia se remoza y de alguna manera nos brinda la posibilidad de comenzar a mirar ese futuro y de proyectarnos en ese futuro con otro tipo de fuerzas. Para eso está, sí, mirar cómo facilitar esa relación con el pasado, reconocer ese presente y la preocupación que mantenemos por el futuro. Y eso se hace en la medida en que uno entiende que la conciencia histórica, que no es privativa de los historiadores, los pueblos tienen su conciencia histórica y que emerge en su vida cotidiana como individuos y como pueblos, como grupos sociales, nos hace sensibilizarnos frente a ese saber supremo y entender que esa conciencia está ahí en muchos de esos pueblos y que el primer ejercicio, y es esto lo que es aprender a escuchar y aprender a pensar desde el otro. Sí. Gracias, Germán. Bueno, ya aquí para ir cerrando nuestra jornada, quisiera no dejar pasar por alto la pregunta sobre su trabajo, su tesis de doctorado, que titula Cuando la memoria está pegada a la piel, la consolidación y transformación histórica de las rutas narrativas de inmigrantes afrodescendientes a Cali a través de la historia oral 1970 a 2000. A propósito entonces de este trabajo de grado, de esta maestría, de este doctorado, ¿qué hallazgos, cuáles serían esos principales aportes derivados justamente del uso de las fuentes orales en ese ejercicio que usted nos acaba de comentar? Digamos, sería como una primera pregunta, y del público hay una inquietud, pero esa la expreso a continuación. Bueno, muchísimas gracias pues por la oportunidad de hablar de la última investigación y de pronto el recopilado de lo que durante muchos años se ha levantado Cali. El acervo documental, el archivo de historia oral, reposan muchas de las entrevistas que hemos hecho con los estudiantes, los investigadores, las que personalmente he trabajado, y es una de las fuentes básicas que nos permite formular una pregunta básica, que era cómo se transforman y se consolidan históricamente las memorias y las rutas narrativas de inmigrantes afrodescendientes a Cali, a través de la historia oral, por supuesto, desde el año 1970 al 2000. La pregunta básica se mueve en el que con las estadísticas el Estado colombiano puso bajo borradura la piel afro, que era una mención. Y el objetivo era seguir las huellas del camino recorrido por los afros, comprender cómo transforman y consolidan esas memorias históricamente, escuchar esas rutas narrativas para saber cuál es y de qué manera se han hecho grandes aportes. Y lo primero que sale, esta es una ciudad absolutamente que ha ido de espalda, racista, que hace eco de un racismo institucional, estructural, que se volvió política de Estado, y el DANE no hace sino que reflejar eso, la misma cotidianidad. Y empieza uno a notar, la memoria está en la calle, ¿sí? Que hay unas rutas narrativas que he denominado de procedencia y de adaptación de la gente, que cuenta las historias, y que para el caso específico de lo que he hecho me ha ayudado a comprender cómo se produce esa transformación y esa consolidación de las rutas específicas. Y en esa medida
también traté de evidenciar cómo se ha producido socialmente el discurso sobre el sujeto afro en la narrativa de la prensa en Cali, que es uno de los objetivos que me he propuesto, preguntarle a la prensa y vuelve única. Y finalmente, el otro momento era trabajar el tiempo de la memoria de la gente, preguntar desde qué lugar, desde dónde habla la gente afrodiaspórica en Cali. Eso en la consecuencia de ilustrar entonces que la historia oral es un método que cuando se vincula con la memoria es eficaz para lograr que resurjan las narraciones que soportan la historia de la gente inmigrante en Cali. En el caso específico, yo solamente trabajé inmigrantes, porque, pues, por supuesto, Cali es una ciudad de raizales. Los censos coloniales comienzan a evidenciar muy rápidamente que la mayoría de la población era afro, ¿sí? Y eso ha persistido a través de todo el tiempo. Que la memoria de las personas inmigrantes afrodescendientes configura y transforma su vida cotidiana a través de las rutas narrativas. Y que si te acercas a escucharlos, vas a descubrir cómo esas rutas arman una cotidianidad, arman un barrio, arman una ciudad, arman unas características específicas que cualquier persona que viene a Cali, si es sensible, lo nota. Inmigrantes afro que han consolidado y estructurado sus memorias y las diversas formas de recuperación de su pasado en función de sus condiciones y experiencias actuales como culturas de contraste. Sí, que es un escenario que han adaptado y que en muchas de sus prácticas persisten en la ciudad. Una conciencia histórica que no es privativa de quienes estudian la historia, que las poblaciones pueden hacer gala de su conciencia a través de la memoria de la piel de sus recuerdos, ¿sí? Esa memoria de la piel que, trazando una estrategia metodológica, nos puede desde el método ayudar a leer, descubrir que los labios tienen memoria, que con herramientas conceptuales y metodológicas del método cualitativo, como una de ellas la historia oral, sí, podríamos eficazmente realizar un trabajo de campo que nos diera, sí, la posibilidad de armar estas historias de la gente. Y la estrategia metodológica comienza por examinar el gesto imperialista de quien escribe, de quien investiga, ¿sí? Y se involucra en la ejecución del trabajo cómo ayudar a autoliberarse, y autoliberando ayudar a liberar y a plantear los conflictos que atraviesan las personas entrevistadas, que hablan de sus familias, de lo que las identifica, de sus apegos que son feroces, de sus participaciones en política, de las construcciones de sus lugares económicos. Al escuchar todas estas historias contadas por inmigrantes, contenemos la respiración, luchamos no solo por acompañarlas en el llanto, sino también impregnarnos de la vida, que es dolor, pero que también es magia, que se expresa en muchísimas representaciones sociales. ¿Sí? Un método que necesariamente apunta a la descolonización de la mirada sobre el otro, al cuestionamiento de no solamente de quién habla, sino también cuestionar el entrevistado, cuestionar, ¿sí? Para quién da el testimonio por el hecho de hurgar en recuerdos y en la búsqueda de su memoria. Se produce entonces un posicionamiento que se expresa en los relatos de los actos de la gente, de sus obras. Allí se produce una exteriorización de toda esa subjetividad que pasan por dispositivos que hacen disparar el olvido en la memoria, la selección, la distorsión, que son características fundamentales de la memoria al acercarnos, ¿sí? Cuando nos acercamos a esos sujetos, entonces es desde qué lugar habla el sujeto diaspórico en Cali.
Y notamos, y hay que hacer una historia con proyecto político sobre la historia popular afrodescendiente, utilizar aparatos conceptuales que refieran a los afrodescendientes, trabajar pedagogías de la liberación a través de los conceptos memoria de procedencia y adaptación, entender que cuando la piel es negra se generan una cantidad de características que, como por ejemplo la ruta narrativa de la memoria en la gente es una cosa, y por eso se buscó cuáles son las lecturas que hay haciendo una especie de balance sobre la gente afro, y eso es uno de los resultados del trabajo de investigación, la lucha por la interpretación de los sentidos, ¿sí? Las rutas imperiales, cuantitativas, cualitativas, y cómo desde esos balances bibliográficos, esa mirada de la academia sobre ellos, se puede contrastar con todo este trabajo de campo que se hizo. La memoria pegada a la piel olvida para recordar, un escenario de conciencia histórica en la larga duración de las caracterizaciones de la población afro. Estudiar esos capitales culturales afrodescendientes, de cómo de lo que se llama peyorativamente invasión, un asentamiento se ha ido al barrio a través de organizaciones populares, de la transformación y la consolidación histórica del conflicto a través de esas rutas narrativas, ¿sí? Mirar cómo se arma el conflicto, pero a su vez también cómo la gente le va dando soluciones. Entonces uno puede comenzar a ver ciertos barrios, cómo se han organizado en consejos ancestrales, ¿sí? Como el Consejo Ancestral Afrodescendiente Playa Renaciente, del cual ustedes en la web pueden encontrar muchísimo asiento, muchos videos. Ahí hemos participado con varias tesis de trabajo. Yo mismo estuve muchos años vinculado con este proceso de constitución de esta organización y de esta comunidad, esas luchas de barrio que comienzan en las tablas, en los palos, en los plásticos, para constituir una primera forma de asentamiento, ¿sí? Que se vuelve lo urbano como un proyecto político de la gente, y hay que tenerlo en cuenta, y es uno de los logros a la hora de hacer el trabajo de campo. La gente tiene lo urbano, tiene la ciudad como un proyecto político. Por eso la afirmación de que Cali es una ciudad de pueblos que comienza con asentamientos e invasiones es un hecho. Y de verdad que la gran mayoría de los barrios populares en Cali tienen un origen en un asentamiento denominado invasión. Una de las afirmaciones de muchas de las mujeres entrevistadas es que pasaban mucho tiempo buscando una invasión. Buscar una invasión no era otra cosa de buscar un terreno para mantenerse en esa larga lucha por la tierra, que en la ciudad se manifiesta en la lucha por la vivienda. Sí, y de cómo el racismo de las autoridades locales, nacionales, mata la invasión, la persigue persistentemente, y cómo la gente arma sus asentamientos, los consolida, ¿sí? El ladrillo, la consolidación de los asentamientos, la emergencia de la propiedad privada los va a destruir, va a generar de alguna manera el rompimiento de esos primeros lapsos del primer momento en la construcción, en la lucha por la vivienda, en el que la gente ha trabajado comunitariamente, tanto de la defensa de lo que llaman la invasión por la represión policial y de las autoridades gubernamentales, hasta que logran, ¿sí?, mantenerse, y luego viene esta consolidación de ese espacio. Pero inmediatamente ese espacio comunitario de eso va a dar aparición a la propiedad privada, y la propiedad privada trae consigo la destrucción de muchas de las formas comunitarias entre la gente. Una de las primeras cosas que notamos es que se destruyen las redes horizontales de solidaridad, y cuando se rompen esas redes horizontales de solidaridad, la gente queda sola, comienza el conflicto, entra el rumor, el bochinche, las peleas entre vecinos que en un momento dado
Inicialmente era un tipo de conflicto que se resolvía en grupo, después el alejamiento, el ladrillo provoca en mucho esto. Sin embargo, y entre la gente afro, esas redes horizontales de solidaridad, especialmente entre las mujeres, se logran mantener, y es desde ahí donde, y por muchos de ellos, por las relaciones de parentesco, van a provocar que, bueno, que la sociedad pueda, sí, y que el barrio y que esta localidad pueda emerger. Hasta ese momento en el que comienza a aparecer la fachada en la casa, aparece también las luchas, y cómo después que se consolida el barrio, empieza el conflicto, y es algo muy interesante. En ciudades como Cali, las mujeres han comenzado a hacer reeclosionar redes horizontales de solidaridad otra vez, se vuelven y se constituyen en lugares específicos para apoyarse, ayudarse, para cuidar los infantes, para apoyarse económicamente, para generar solidaridades entre sí, para lograr salir adelante en estos proyectos tan ambiciosos. Cali es una ciudad donde el desempleo, sí, el hecho de que una ciudad que a mediados del siglo XIX se industrializó, generó con ello una gran inmigración, sobre todo de personas del Pacífico. Luego viene los finales de los 60, otro fenómeno de migración por la aparición de los Juegos Panamericanos en el 71. Sí, y hay otro tipo de migraciones que van a generar, sí, que la ciudad tenga la consolidación de muchos sectores que, sobre todo de los años 70, mediados de los 70, pronto va a emerger al oriente de la ciudad una sobrepoblación impresionante. Se llama el distrito de Agua Blanca, en el que las mayorías, gente muy pobre, que llegaron a sitios hiperdegradados a consolidar su vivienda, y poco a poco hicieron emerger esto que les digo, el momento comunitario, el momento de la consolidación del barrio, ¿sí? Y después viene toda esta problemática social tan impresionante, el golpe del narcotráfico, en la expresión del microtráfico en todas la geografía de los barrios, ¿sí? Que ha hecho que poco a poco, y sobre todo mujeres, comiencen a reeclosionar esas redes horizontales de solidaridad para enfrentar los problemas, que se ven, por ejemplo, en muchos grupos culturales muy numerosos, en el que no solamente es la solidaridad económica, sino que también se hacen muchísimas labores culturales, folclóricas, la construcción y la producción de conocimiento sobre sí mismos, desde estos grupos que prácticamente es una construcción, una autoconstrucción de la gente, que uno lo ve muy fuerte, y que se han convertido poco a poco en una estrategia contra el racismo, el sexismo, especialmente golpea tan duro a las mujeres. O repertorios organizativos populares afro que se expresan, trabajo informal, un trabajo informal que yo lo veo como muy peligroso. Trabajo informal calla los labios, evita la protesta social, hace que la gente crea que está ocupada, ¿sí? Y a veces eso le baja fuerza a lo de la protesta, a la resistencia. Esas luchas cotidianas por la vivienda y el trabajo que se expresa en repertorios organizativos populares afro. Quienes no conocen han dicho muy fácilmente que la gente afro no se organiza. Eso no es verdad. Hay más de 150 grupos culturales que ustedes los pueden ver muy claramente, y en la que los sectores populares y otros en el sindicalismo. Yo vengo estudiando la construcción del sindicalismo desde los años 60 y la presencia del sindicalismo de personas afro en las direcciones y en las organizaciones sindicales en Cali,
y es impresionante el aporte, y es algo de la visibilidad en prensa que le quise dar. Hay un aporte de organizaciones políticas afrodescendientes a los movimientos sociales, ¿sí? Hemos venido con el colectivo de Historia Oral fotografiando quienes participan el 1 de mayo como organizaciones, y la presencia de las organizaciones afro es absolutamente importante. Entender que el trabajo como aporte capital afrodescendiente, el aporte sindical afrodescendiente, es un hecho, que esas organizaciones sindicales han generado una memoria sindical afro importante y que da cuenta de las luchas de los pueblos en Cali, ¿sí? Organizaciones como Sintra en Cali, de las cuales tenemos varias entrevistas, Festralba, Sintra en Agro, la hemos encontrado reflejada desde los periódicos. Yo hago un balance de todas esas organizaciones y ahora la idea es ubicar, sí, a la población afro que hace presencia y que muchos de ellos han sido líderes muy destacados, muy importantes. Germán. Sí, Fabio. Digamos, aquí usted atraviesa algunos asuntos que justamente nos están preguntando. Y bueno, digamos, voy a introducir dos comentarios. Uno, digo, del público que nos está escuchando, porque ya vamos de cierre de esta conversa tan interesante. Entonces, uno de esos comentarios tiene que ver justo con algo que usted mencionó, como algunos estudiantes han podido haber considerado que la historia oral es la historia de los pobres. Y entonces allí se menciona pues que finalmente lo que en esa expresión se puede estar ocultando pues un tipo de clasismo, tradicionalismo, y justamente en quienes piensan hacer investigación histórica, digamos, ese comentario. Otro comentario tiene que ver con que le gusta el concepto de anacronismo como atadura contra el presente, y también pues la importancia de que, o mejor, aquí resaltan cómo en algunas ocasiones la academia es recalcitrante contra el tema de la historia viva. Esos son como comentarios. De otra parte, la profesora Adamarina de Guanajuato, si mi memoria no me falla, de México, pregunta cómo y dónde consultar el trabajo de grado que usted nos está comentando. En términos de una pregunta, y ahí sí más direccionada, pues, y que usted lo menciona cuando dice que hay más de 150 grupos, pero justamente nos dicen que la idea que se nos ha vendido de un universal cultural de Cali es el Petronio como única expresión afro y el salsódromo. Entonces allí lo que nos resalta quien nos interviene, Fajardo, es que se hace énfasis en unos asuntos y se dejan por fuera otros que solo terminan por proteger una manifestación y pues obviamente lo que ello implica. De otra parte, David Hostil nos dice que qué papel juega respaldar, digamos, esto ya es de orden metodológico, qué papel juega respaldar con fuentes escritas la investigación de historia oral. Esto teniendo en cuenta que ha existido cierto rechazo, como lo mencionaba el profesor Germán. Entonces, como esa complementariedad o no que puede haber en las fuentes. Desde Managua, el profesor Adolfo Díaz de la Universidad Autónoma de Managua, de Nicaragua, sede Managua, pregunta o dice primero que actualmente se encuentra reconstruyendo la historia oral de un centro educativo en básica y media, en donde la mayoría de los informantes son personas de edad muy adulta. Entonces él pregunta, ¿qué técnicas se pueden emplear para estimular la memoria con estas personas? Son como esas algunas de las inquietudes y con esto cerraríamos. Profesor Germán. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas y además preguntas bien interesantes y podríamos hacer un repertorio. Voy a ser muy breve. La afirmación de que hacer historia oral es historia de pobres es absolutamente peyorativa y además es
como la quieran llamar, pero en el fondo lo que está retransmitiendo es un desconocimiento de esta forma de intervención de los historiadores que en las fuentes vivas, de la necesidad de preguntarse por esta historia de presente. A la vez de que trabajo la historia oral en el departamento y considero necesario contarles, inicio con los cursos más antiguos, normalmente las sociedades originarias, las sociedades antiguas de América o las sociedades indígenas, demostrar que América no era, o el Abya Yala no era un continente vacío. Y un poco se los informo para mostrarles que no es que empeñadamente estoy y que entonces mi mirada es muy transitoria, o es una mirada, si quieren, en la larga duración. Pero acercarse y escuchar este tipo de comentarios, más que doler, lo que hace es motivar a dar la discusión y a decirles, atrévete a ser capaz de estudiar todos los periodos de la historia, no quedarte súper especializado y absolutamente complacido intelectualmente en conocer muchísimo de algo, llegar a la especialización, pero la especialización te tiene que universalizar, te tiene que abrir una posibilidad de mirar en el tiempo, más cuando lo que estamos preguntando de fondo es muy de los historiadores, cómo se está iluminando este presente desde el pasado. Y en esa medida, una de las amenazas a quienes trabajan el presente de la historia es el famoso anacronismo. Yo les decía, eso se convirtió en una cárcel. ¿De qué manera? Anacrónico es todo aquello que dentro de la definición hegemónica y dominante que yo haga, ¿sí?, termina diciendo eso no es. Entonces, lo primero que se hace es construir una definición hegemónica y dominante. Eso es un absurdo, pero se hace. Y desde ahí se comienza a decir que no es historia. Y todo eso que no es historia es anacrónica. Y cualquier mirada desde el presente a ese pasado resulta anacrónica. Y eso me parece un grave error. El anacronismo son muchas cosas. Pero aquí lo que empieza a imperar es por no decir una ideología que también participa, es una mirada muy cerrada sobre el oficio del historiador. Y eso nos lleva a decirle a la gente que cualquier concepto del presente, ¿sí?, que vos leas el pasado va a tener problemas, en una especie de un purismo que termina, y lo siento mucho, pero es lo que uno ve con quienes mantienen esa posición, contando la historia de los vencedores. Sí. Claro que hay un problema con lo que es la historia viva. Y el problema es que como no sé intervenirla, voy a tener muchísimos problemas para trabajarla, por supuesto que sí. Me demanda herramientas no solamente conceptuales, teóricas, sino también metodológicas, y en esa medida era algo de lo que les quería decir. Esta es una forma de intervención que no puede romper esa unidad, porque si la rompes terminás, tu aparato conceptual no coincide con. Pero claro que yo puedo con los conceptos del presente, yo puedo intentar iluminar en el pasado la mirada sobre eso. Ahora, con la gran dificultad es que nos ha encantado levantar esta historia, ponerle rostro a esta historia. No solamente mirar eso desde la masa documental, sino que esa masa documental comience a hablar de sujetos, de personas. Sí, pues nos obliga en cierta manera en que sí, es necesariamente el oficio el que te hace, y a la hora de que te interrogue tu presente, ¿sí?, ¿por qué este presente es como es? ¿Por qué en Colombia se matan los líderes sociales? ¿Por qué se montan en un proceso social, en un proceso, ¿sí?, de construcción de una paz en el país, y se pretenden a los desmovilizados después asesinarlos en sitio? Es decir, no pudimos vencer al enemigo en el campo, ahora lo vamos a vencer retirado y supuestamente en otras condiciones.
¿qué ha producido eso? Y uno, cuando le pregunta la historia por este presente, necesariamente el pasado nos ayuda a mirar mucho. El trabajo sobre la población, yo aspiro que prontamente aparezca publicado desde el doctorado en humanidades y que se pueda subir a las redes. Su versión por mi parte yo lo haría, y esa sería la consulta. Lo otro, a la profesora a Ana María, yo se lo podría compartir para que haga la lectura. Para mí sería fabuloso. La otra pregunta sobre el Petronio, el Salsódromo. Más de 150 grupos culturales, no solamente de gente afro, pero ahí está la gente afro, y muchos de esos grupos son autosugestión y arman grupos que tienen una expresión en colectivos coreográficos. Y la feria tiene un desfile el 28 de diciembre donde salen. Si uno quiere hacer el inventario de esos grupos, de esos colectivos coreográficos en Cali, y darse cuenta más o menos de la composición de ellos, es así evidente. En todos hay población afro y en algunos son absolutamente mayoritarios. Pero es el desfile más pobre, es el desfile en el que a la gente le dan una miseria y todavía la gente sale con costales y con foamy a esa fiesta. Ahora, que el carnaval, que la feria es lo de menos. ¿Saben qué hay detrás de ese desfile? Ahí están las organizaciones populares, culturales de una ciudad como Cali, mostrando la diversidad de la expresión, no solo porque al salsódromo sale la salsa, y la salsa es lo que han querido vender sucesivamente los gobiernos locales como una imagen icónica de Cali, una ciudad que no solamente es salsa, y a mí me encanta, pero la ciudad no es monomusical, es una ciudad en una cultura de contraste impresionante, que el 28 de diciembre sí se expresa. Es un espacio de expresión, es lo único que le dan. De resto tenés que ir a los barrios a mirar estos colectivos, pero es que ese día los colectivos cuentan una historia, y es una historia que hay que saber leer y sobre la que habría que trabajar más. El Petronio se ha sido muy crítico sobre el festival, pero es el festival más grande de este país en términos de la población afro, ¿sí? De alguna manera han logrado mantener que ahí los negocios, pues todo lo que llaman la industria cultural se mantenga, y que sea la gente afro la que lo mantenga, con todas sus críticas en términos musicales, de la divulgación de la música del Pacífico. El Petronio tiene todavía para mí una importancia impresionante, y sigue siendo otra vez muestra ya de todos los grupos, los colectivos coreográficos y musicales de toda la zona del Pacífico. Sigue siendo una fiesta, una reunión, y muestra la diversidad musical que la industria cultural colombiana e internacional sigue obstinadamente negando, ¿sí? Que puede ser producto de eso. A pesar de que se deben y se han hecho críticas fundamentadas sobre el Petronio es un espacio vital que te sigue mostrando que es la reunión cultural de las más importantes afro que hay en esta zona. Que el papel de las fuentes escritas y esa contrastación entre la fuente oral y la fuente escrita es fundamental. Lo bibliográfico en el oficio y para nada se recomienda el uso de la fuente oral sin esa triangulación con otras fuentes. El problema es cuando la versión de tus sujetos y en la caracterización descubrís que no tienen visibilidad en prensa, que no tienen visibilidad en archivos, y que necesariamente la versión de ellos no, porque no los hemos escuchado, y vas y los escuchas y terminas con unas fuentes en las que siempre hay, en la historiografía, en las bibliografías, en la literatura, la posibilidad de hacer esas lecturas y la recomendación de hacerlo. Y finalmente, el trabajo con adultos y su trabajo sobre memoria impresionante. Yo le diría, y todo esto lo puede encontrar al profesor Díaz en Managua, la cartografía social a nosotros nos ha dado muchísimos resultados, y hay muchas técnicas, aunque a la gente al principio es resistente a tomar el lápiz y a dibujar porque no dibuja. Siempre hay que tener la posibilidad de decirles que no, o que escriban. Esa es una opción, pero
yo siguiendo al profesor Aceves de México, uno de los especialistas en historia oral ahí, él recomienda el mecanismo de las ventanas de la memoria. Nosotros hemos trabajado el tacto, el gusto, y normalmente cuando te acercas a la gente preguntándole, dándole una estimulación desde los sentidos, la gente, la visualización, llevarle figuras, fotos, no sé, hace que la gente visualizando recuerde más, o incluso oliendo, degustando, contactando, y que las preguntas vayan en el sentido del tipo de preguntas nos ha dado muy buenos resultados, y se pueden hacer muchas dinámicas iniciales para trabajar con estos grupos. Hay una cosa impresionante en la construcción de la memoria. Yo soy de los que recomienda, siguiendo los protocolos de historia oral, que se haga la guía de preguntas, y que a la gente, si no sabe leer, porque se encuentra con frecuencia todavía entre los mayores gente que no sabe leer, que una de las secciones te sentes a leerle las preguntas, haciendo preguntas adecuadas y a la comprensión, evitar los academicismos que no son necesarios. Y hemos descubierto que la gente se le leen las preguntas y después nos hacen el relato sin necesidad de estar interviniendo, que la gente siente y se establece un diálogo. Bueno, eso es una pregunta, una entrevista semi-estructurada, y eso que le dan mucho la posibilidad de trabajar con la población mayor, y que tiene cuando uno trabaja con población mayor tiene una ventaja, la gente está más allá del bien y del mal, y cuando te dan la versión de sus hechos, es su versión de sus hechos. Entonces eso nos estimula mucho, y es bien importante trabajar con la gente. Sí. Gracias, Germán. Y bueno, a todo el público que nos ha acompañado, entre otras, hay que mencionar que también nos han escuchado desde Puerto Rico, la señora María Reyes. Es decir, hemos tenido una presencia latinoamericana interesante y a nivel nacional también. De mi parte, Germán, muchas gracias.